Bienvenidos al espacio de Juan Manuel, aquí por YouTube, por la plataforma 180 grados. Suscríbanse, denle a la campanita, vean el video completo, pero también, además de eso, sigan los diferentes talentos que están en esta plataforma. Nuevamente les digo, es una orden que usted debe de seguir esta plataforma, apoyar este espacio que hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho empeño en YouTube, pero también recuerden que el espacio de Juan Manuel está todas las semanas en X, Twitter, en @carboneljuanm, todas las semanas, martes y jueves, y en la fecha que usted quiera. Si usted tiene un invitado, usted dice, Juan Manuel, yo quiero que lleven ese invitado a tu espacio. Podemos ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el día que usted quiera. Pero aquí en YouTube estamos por la plataforma, por la mejor plataforma del planeta, 180 grados, by Fire Media. Y hoy tengo un invitado especial y una persona que las redes me lo han traído aquí y el cual yo comparto mucho conocimiento. Y le doy gracias a Dios de que lo conocí. Y es el amigo Eddie Skinner, es abogado y también tiene un sinnúmero de informaciones y de cosas interesantes que decir. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Un placer, hermano, estar aquí en este cómodo espacio. El espacio de Juan Manuel se ha convertido en todo un ícono. Gracias, gracias. Porque le damos gracias a Dios, primero, por la oportunidad de estar aquí contigo. Y segundo, a ti también y a todo este espacio por permitirnos ser una voz en este momento. Eso es correcto. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Eddie, yo estoy muy contento de tenerte aquí. Ya hemos hablado y hemos participado y hemos interactuado de muchos temas locales y temas también internacionales. Ocurrió recientemente, y el tema que yo quiero tratar contigo es de la minicumbre o la reunión de los 4 últimos expresidentes. Lógicamente con el tema del momento, que es Haití, y la regularización y el tema de las pandillas, de la forma en que se hace y todo lo demás. A tu parecer, ¿qué tú entiendes que fue lo más importante, lo más significativo de esa reunión de esos 4 expresidentes? Y bienvenido nuevamente, hermano. Gracias. Mira, lo más significativo es una práctica que las democracias maduras y sólidas del mundo, así es que actúa. Sí. Los presidentes, como el presidente Luis Abinader, ha actuado con un alto nivel de consenso, de tolerancia y de apertura, porque es evidente que los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina y Hipólito Mejía sustentan un liderazgo en la nación dominicana que han interpuesto su agenda particular para atender un asunto que es de la nación. Y yo creo que tanto la intención del presidente Luis Abinader de realizar esa convocatoria, ese pluralismo, esa apertura, y de haber aceptado los expresidentes la concurrencia a este diálogo por la grave crisis que afronta Haití y sobre todo por la necesidad de tomar medidas y políticas migratorias coherentes, es muy bien valorado. Yo creo que ha sido muy bien valorado por el pueblo dominicano, es valorado por todos nosotros. Esta generación a la cual nosotros pertenecemos, porque cerramos el ciclo de la generación de los 90, pero hay una generación nueva que son los veinteañeros, las personas que no sobrepasan los 30 años, nunca se había visto para ellos esto es un precedente de alta dimensión. Inclusive que no conocieron a Hipólito en su totalidad. Sí, correcto. Sin embargo, los que somos un poquito más adultos, sí, aunque yo no era un joven de muy poca edad acumulada, en la crisis del 94, la crisis postelectoral, vimos como el doctor Joaquín Balaguer, el doctor José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch supieron también anteponer ante la grave crisis, sí, que puso en vilo la democracia dominicana, y esos 3 grandes líderes tuvieron la osadía de reunirse y pactar grandes acuerdos, sobre todo por la intensidad de Peña Gómez en esto. Claro. Quiere decir que esto es un hecho sin precedentes, por lo menos para esta generación. Sí. Y sobre todo por la complejidad, la seriedad y la delicadeza que implica la grave crisis que hay hoy en Haití. Eso es así. Y es un tema sensible que inclusive compromete la seguridad nacional de ellos. Yo estoy de acuerdo que sí, que la compromete. Y más adelante te pudiera explicar perfecto, en qué consiste.
estamos hablando de los expresidentes, de los presidentes del 1996 al 2028, que es la fecha en que culmina el periodo constitucional actual del presidente Abinader. Los expresidentes vivos. Exacto. Entonces, a mí me han escrito muchas personas, inclusive yo hice una pequeña encuesta en grupo que estoy y le dije a la persona, mira, ¿qué tú crees que se puede sacar de esa reunión? ¿Tú crees que se solucionará algo? ¿Por qué? Yo quiero que me lo explique eso, lo que entiendas. ¿Por qué no se ha filtrado o no se ha dicho tanta información de lo que se habló ahí? ¿Y por qué? Y lo que tú entiendes, que las soluciones que saldrían de ahí, de esa reunión de esos 4 expresidentes y presidentes. Bueno, lo más interesante es que aunque eso fue informativa, esta reunión, así se le prometió a los expresidentes, sí, que el presidente de la República junto al ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa y funcionarios de alto nivel le iban a informar y para partir. Es un punto de partida importante. Y es evidente que lo que se compartió allí es de gran relevancia porque los expresidentes se comprometieron a idear, a crear una solución conjunta sobre las políticas migratorias que debe tomar la República Dominicana. Correcto. Por la grave crisis que enfrenta Haití. Eso tiene que ver con la presión del flujo migratorio muy constante que ahora mismo podemos ver y el compromiso conjunto de generar las propuestas, para mí es un paso de avance muy significativo. Sí. Porque es evidente que el líder de la nación es el presidente Luis Abinader, claro, quien toma las decisiones de Estado. Pero cuando los expresidentes se comprometen junto al presidente actual de la República a hacer algo de manera conjunta, yo creo que ahí no habrá fallo. Yo creo que las visiones de los 3 expresidentes, combinada con el pragmatismo, el nivel de consenso y de pluralismo que tiene el presidente Luis Abinader, sin duda saldrán soluciones, sí, muy diversas y que impactarán sobre para el tema de seguridad de la República y para el tema también, evidentemente, la seguridad fronteriza y la soberanía. Sí, a mi parecer, de ahí surgirán soluciones importantes. Qué bueno. Desde ya hay otras cosas anunciadas, pero hay que esperar que ellos se reúnan nueva vez y que sí, tengamos el plan concreto. Exacto. A nivel internacional, Eddie, y yo sé que tú manejas también la geopolítica, se ha visto, inclusive tengo amigos que son italianos, españoles, norteamericanos, canadienses, que se sorprendieron cuando vieron que todos esos líderes de diferentes partidos, de diferentes épocas, se sentaron a hablar de un tema en común que conlleva a la patria, pero que también en algunos puede tener un costo político y en otros no. De decir, mira, me estoy sentando con mi enemigo político, que hay que reconocer y hay que decir que son enemigos, son contrarios o no son aliados a nivel político, pero la camaradería que se ve en ellos cuando se reúnen, sí, es de personas, y claro, debe de ser así. Así debe de ser. Sí, es de personas maduras. Entonces, ¿qué tú entiendes que además de lo que estamos tratando aquí localmente, de que se proyecte internacionalmente esta reunión, si es positivo? Yo entiendo que sí para el país. Pocas naciones pueden exhibir ese nivel de compromiso y de temple del liderazgo, sí, político. Sí. Decisión de diálogo también. Decisión de diálogo. La sociedad española ahora mismo posee pocos mecanismos de concertación como esto. Usted no puede llamar a expresidentes a reunirse a determinar nada. Y así en gran parte de Europa. Sí. Entonces, esto no es muy común. Y sobre todo la sociedad norteamericana también, de estadounidense, de Estados Unidos, porque norteamericana no es solo... Sí, exacto. No es muy común. Fíjate que la última vez que se vio visto expresidentes reunidos fue incluso en el funeral de un senador republicano, McCain, y en otras ocasiones, pero sí los norteamericanos son muy asiduos en esto, pero evidentemente que eso no se ve siempre. Sí, sí. No se ve siempre, sobre todo si usted observa la naturaleza humana y el carácter de cada uno de los expresidentes, el presidente Luis Abinader, ninguno se parece ni siquiera en sus ideas. Todos son muy diversos. Sí, sí.
Danilo Medina está caracterizado por un pragmatismo político que todos conocemos. Hipólito Mejía por una creatividad y un liderazgo empático y una sinceridad que nadie supera en este país todavía. Una sinceridad humana. Claro. O sea. Y Leonel Fernández, evidentemente, su experiencia acumulada en el ámbito internacional y su reputación en Latinoamérica y como un hombre que internacionalmente es muy conocido, también aportará bastante. Evidentemente que combinado eso, como te dije, con la templanza, el carácter de un verdadero demócrata, como lo es el presidente Luis Abinader, la capacidad de concertación que él tiene, sí, y el pluralismo de saber escuchar, eso es una combinación poderosísima para el país. Y yo creo que políticamente ninguno, si hablamos de background político, ahí no se vio comprometida el liderazgo político partidario de nadie, porque se comunicó bien y todos saben a qué fue cada uno, sí, exacto, ahí. Exacto. No hubo una señal de debilidad, que eso fue lo que algunos extremistas de la política, como le llamo yo, por poner un nombre, que a veces dicen, no, ¿y por qué el presidente tiene que ir donde fulano? ¿Por qué fulano tiene que ir donde el presidente? Que a veces la gente se toma muy literal las diferencias políticas y la lleva hasta desconocer la importancia y el reto histórico que tenía esa reunión. Pero totalmente, sin duda. Entonces yo lo valoro muy positivo. Y hablando de historia y de retos, a mí me preocupa algo, y fue que hay un control prácticamente total de las pandillas y ese grupo armado en Haití. Y mucha gente piensa que lo que se comunicó ahí, o sea, rumores, como le dicen vulgarmente, Radio Bemba, lo que se dice es que a los expresidentes le fueron a decir que el control de Haití es absoluto por las pandillas y que están o estuvieron o pueden estar aquí algún miembro de esa pandilla. Entonces, ¿tú consideras que ese tema de seguridad estratégico se le dijo a esos expresidentes? Yo no puedo afirmar lo que se dijo porque no se comunicó. Claro, no y evidentemente las informaciones que pudieron haberse dado ahí muy sensible, fue frente a expresidentes que los asuntos de seguridad nacional se manejan a ese nivel y ahí deben de quedar. Exacto. Pero yo creo, y yo soy de los que de forma muy modesta he estudiado lo que es el entorno sin ser militar, porque yo soy abogado, político y me dedico a otras actividades extracurriculares que nada tiene que ver con la milicia, pero yo me he sentado con expertos militares que han hecho grandes estudios a estudiar lo que se llama el entorno operacional en Haití. Entonces, yo refería que el entorno operacional no es más que el ambiente donde se mueven las fuerzas multinacionales o multilaterales de Kenia, que autorizó el Consejo de Seguridad para que vayan allá al establecimiento de lo que es la paz y el orden constitucional. Y el orden, correcto, y la seguridad sobre todo. Sí. Entonces ellos se mueven en un ambiente, en un entorno operacional, que así es como se le llama en estrategia militar, muy complejo. Al día de hoy, las fuerzas multilaterales de Kenia no han podido subyugar lo que es el control de las bandas criminales. Y eso tiene implicaciones importantes sobre la seguridad fronteriza y la soberanía de nuestro país. Me explico. Fíjate que tener el control de territorios determinados, pero también influir sobre la operatividad de aeropuertos, de puertos marítimos, de hospitales, de todas las instalaciones más sensibles que definen la seguridad de un país, están bajo el control de las bandas criminales de Haití. Entonces, ¿cuál es la actividad por la que estos operan? Operan con actividades ilícitas. ¿Quién financia eso? No es con dinero de un organismo internacional reputado, no. Detrás de eso hay narcotráfico, criminalidad organizada, transnacional, trata de personas, sí, confluencia y tráfico de armas y municiones ilegales.
El presidente de Colombia refirió cómo llegaron a Haití municiones del ejército colombiano. Entonces, ante esa realidad, que yo supongo que fue parte de lo que se discutió ahí, sin revelar un tema que afecte la seguridad nacional, porque eso es conocido públicamente. Sí, claro. Sé que eso es un aspecto que debe de tratarse de abordar, porque la seguridad nacional de la frontera, que es por donde eso afecta no tan solo las relaciones bilaterales y el comercio, sino evidentemente la seguridad. Y qué bueno que cualquier información sensible se aborde de la manera más rápida posible. Eso es correcto. Porque incluso el presidente de la República declaró mediante decreto en condición de terrorista algunos nombres de personas sí. que son blancos de prohibición de entrar al territorio o tener cualquier trato con ellos. Sí. Es decir, que lo que estamos jugando es una pelota muy caliente. Claro que sí. Y la administración Trump precisamente declaró a las bandas haitianas como terroristas. Y primero lo hizo claro que sí. el gobierno dominicano. Entonces, hubo alguien que me escribió algo, y yo quiero socializarlo contigo, y me dice, Juan Manuel, pero si tan positivo fue esa reunión de esos expresidentes, y nosotros como país no podemos solo absorber el tema Haití, que eso tampoco tiene discusión, eso está claro, Eddie. Claro. De que nosotros, la solución no está, y el mismo presidente lo ha dicho, la solución de Haití no está en el país, pero con la comunidad internacional sí. Entonces, él me dice algo interesante, que yo quiero inclusive que quede aquí, como está grabado esto, y puede servir para que las otras personas lo vean, inclusive socializarlo contigo, de que por qué no se hace como una especie de periplo, de que esos mismos expresidentes y el presidente actual vayan a la ONU, vayan a la OEA, vayan donde ciertas naciones y se reúnan y lleven ese mensaje y se logra algo. Se lo que acontece es que ciertamente los expresidentes tienen, vamos a llamar, la competencia o la facultad de proponer en un diálogo sí. Decente y abierto soluciones y propuestas. Uh-huh. Pero la política exterior del país la dirige el presidente de la República. Sí. El presidente de la República no podría delegar en ninguno de ellos. Sí. Aunque Leonel Fernández tiene bastante experiencia en esto, la representación en un organismo internacional a tales fines. Uh-huh. Lo que sí puede ocurrir, algún foro internacional, eso sí. Puede ocurrir, sí. Donde uno o los tres puedan establecer su postura determinada y un lobismo intenso con aliados, uh-huh. tanto del polo de América Latina como de Estados Unidos, sí. China, Asia, donde ellos, con los aliados que tienen, porque fueron presidentes, construyeron alianzas, amigos. Sí. Entonces cada uno de ellos puede aportar ahí. Pero ya concretamente los organismos es la representación del gobierno dominicano. Del Estado dominicano. Sin embargo, yo creo que pueden ellos hacer la propuesta que más le convenga al país. Sí. Para no alargarnos mucho, Eddie, yo quiero que esto quede perfecto. Sabemos que el sector construcción es el segundo rubro que aporta en el PIB, seguido del turismo. Entonces, el sector construcción, y te lo digo con conocimiento de causa, ha sido muy golpeado por la salida y entrada y la regularización y la no entrada o el proceso negativo de que muchas personas se han ido voluntariamente a Haití y otros se han tenido que ser deportados. Y se ha sentido la baja en el sector construcción por la falta de la mano de obra haitiana, que reconocemos que es prácticamente un 100%. ¿Tú entiendes que todo este proceso, incluyendo la reunión de los expresidentes, se entraría un proceso de regularización de la mano de obra haitiana? No, porque lo que hay que regularizar es más bien la entrada y salida de ellos, que sea bajo los mecanismos legales correspondientes, uh-huh. mediante las residencias correspondientes, no legalizar un sector determinado de la economía, sí. Porque eso es incluso inconstitucional. Usted no puede declarar una uh-huh. parte de la economía dominicana, el sector turismo, el sector construcción, para permitir excepciones de que vengan haitianos por pipá. Sí. Lo que debe de funcionar es un plan de regularización
Y eso se afronta ante la dificultad de que los mismos documentos de los haitianos no aparecen en su país. No. El plan de regularización que empezó con Danilo Medina, yo sé que muchos critican y es criticable el poco nivel de resultados que dio eso. Pero eso se enfrentaba a que los documentos mismos de los haitianos no había forma de usted analizarlo aquí para otorgarle la residencia o algo así. Porque realmente, aunque a muchos de ellos no les moleste, inclusive a mí me escribieron personas que son acólitos de los haitianos y que tienen fundaciones, me dicen, porque yo lo veo así, ahora mismo Haití es un estado fallido. Y no estado fallido no es solamente porque no hay seguridad, porque no hay control, es que no hay ni siquiera regularización, no hay una base de datos como lo tenemos nosotros en muchos países de saber cuántas personas tienen. ¿Cuál es la documentación de esas personas que están en distintos sectores? Mira, quien emigra a un país, y los haitianos lo hacen por una razón humanitaria y económica. Nadie emigra a otro país si la cosa está buena en el suyo. Sí, exacto. Exceptuando que sea por placer. Exactamente. Entonces, evidentemente, el flujo y la presión migratoria de los haitianos a la República Dominicana es una presión muy desbordada. Yo sí te diría y te invito en algún momento a indagar sobre una iniciativa que hay en la frontera norte del país. Una iniciativa que se llama CODEVI. Que eso creo es un empresario de Santiago que está detrás de eso, que se llama Fernando Capellán. Okay. Yo he tenido la oportunidad de ver eso. Y él tiene todo un esquema incluso de atención para los hijos de los niños que pasan a trabajar a ese complejo, que es una zona franca amplia. Okay. Y ellos retornan al día siguiente, pero tienen acceso a agua potable, alimentación. Y las oportunidades que hay ahí, incluso con la ley, que ahora no recuerdo el nombre, que anunció el gobierno, el secretario de Estado de Estados Unidos, te lo voy a enviar, cómo desde ahí se establece un puerto seguro para exportar hacia Asia y a Estados Unidos. Sí. O sea... Así hay controles. Claro, y entonces eso es una parte de esa área de la frontera que hay control. ¿Qué es lo que te indica eso? Que si nosotros desarrollamos un comercio bilateral potente y significativo en la frontera, y sobre todo que los expresidentes y el presidente de la República tomaron en cuenta de fortalecer los sectores productivos y el desarrollo de la frontera, que está en la Constitución de la República. Sí. Yo te aseguro que si las industrias que se desarrollan en la frontera, textil o de cualquier naturaleza, emplea de manera transitoria las manos de obra haitianas en esa zona, los haitianos no van a tener la necesidad ni siquiera de venir a Santo Domingo ni al este. Sí. Van a venir a trabajar allí e inmediatamente se regresan a su país. Inclusive bancarizados, que hay muchos de ellos. ¿Qué es lo que te quiero decir esto? Con ese ejemplo que te cité, yo creo que evidentemente creando en la zona fronteriza, adicional al muro para el control fronterizo, industrias de desarrollo local que fortalezcan el comercio bilateral entre Haití y la República Dominicana, es evidente que la presión en el flujo migratorio se reduce. Eso ahora no es tan pragmáticamente posible por la situación de la grave crisis de inseguridad que hay, por el control de las bandas. Pero una vez haya estabilidad y seguridad en Haití, la solución es propiciar en la zona fronteriza un muro de industrias y zonas francas, donde nosotros utilicemos la mano de obra haitiana para enriquecer nuestra industria y el comercio bilateral con ese país. No, y que lo ha dicho Estados Unidos y otras potencias, que lo primero es pacificar el país. Es lo primero. Lo primero es pacificar Haití, porque un país sin paz no puede tener progreso ni avance alguno. Eddie, finalizando y cerrando, yo quiero una reflexión final sobre este tema por el país, por la patria, por los que apuestan, inclusive, Eddie, que eso lo estoy viendo en las redes como espectador, de que hay mucha gente que apuesta al caos usando el tema migratorio, el tema de Haití, como una especie de ventaja para ganar algún capital político o alguna preponderancia mediática. Esa reflexión tuya, tú como conocedor y como abogado
y como lógicamente como dominicano. Yo lo que creo es que esa gente perdieron en esta semana. Ganó el país. Porque el diálogo convocado por el presidente Luis Abinader y la confirmación de existencia de los expresidentes de la República te demuestra que la politicaría y la chicanería y las bajas pasiones políticas no están por encima del interés de la nación. Claro que no. Los sectores atizadores de la baja política y la diatriba perdieron en esta semana. Sí. Perdieron el debate No, porque la nación dominicana se aglutinó Sí. frente al liderazgo del presidente de la República y 3 expresidentes que, indistintamente de la visión política que tenga uno, la discrepancia que pueda yo tener con ellos, demostraron que el interés de la nación está por encima de sus agendas políticas particulares. Entonces yo creo que los politiqueros y los atizadores perdieron, porque el país está en manos de gente que tiene forma de racionalizar. Claro. No es verdad que el país se va a doblegar ante argumentos políticos estériles. La República Dominicana es un país demasiado sabio. Sí. Nosotros fuimos capaces de superar solo la mayor crisis y el atentado a la democracia en el año 2024, 1994. 94, es correcto. Y tú me dirás, bueno, pero que tuvo Carter, que tuvo... mire, nosotros superamos eso solo prácticamente. Ningún organismo internacional nos vino a decir aquí que nosotros debíamos de hacer. El doctor José Francisco Peña Gómez y el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch supieron salir de esa gran crisis que se iba a generar en este país. Sí. Y pocos recuerdan, que hay que decirlo también, el profesor Juan Bosch, cuando ocurrió un fraude en el año, él prefirió retirar sus apetencias políticas para evitar un derramamiento de sangre en el 1990. Eso te dice a ti que la politicaría y la cháchara no caben en este país. No, y que este país es de todos. Así es. Hasta de los que viven en la diáspora, que precisamente quiero dedicarle muchas personas de la diáspora me escribieron y me estuvieron preguntando y me dijeron, mira, ¿cuándo tú vas a llevar a alguien, un abogado, un politólogo del tema migratorio? Aquí lo tenemos. Y de verdad muy agradecido, Eddie. Gracias. Por tenerte por acá. Ya sabemos que tú tienes esta plataforma a tu disposición. Te lo agradezco. Estamos en YouTube. Y nada, hermano, muy agradecido de tenerte por aquí. Denle like ahí al espacio de Juan Manuel, promovámoslos, que a mí me encanta. No, y agradecido también de ti, y de verdad que te felicito y te admiro, y confiamos en el buen desempeño tuyo a nivel profesional y también de la información. Así que de verdad muy agradecido. Gracias a ustedes y a Dios también. Perfecto. Señores, ya lo saben, el espacio de Juan Manuel en la mejor plataforma de YouTube, 180 grados, Wi-Fi Media. Eddie Skinner estuvo por acá. Suscríbanse, denle a la campanita, vean el video, compártanlo. Compartan también las informaciones y las redes de Eddie Skinner. Por cierto, ¿dónde te pueden seguir? En toda como Eddie Skinner. Correcto. EWDY y como el psicólogo norteamericano Skinner. Con S. Con S. Bueno, pues ya lo saben, señores. Chao, chao. Nos vemos en otro episodio del Espacio de Juan Manuel Podcast, aquí por YouTube.